Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo cuándo está recibiendo esta información, mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y este es Chisme es Life. Esta vez vamos a hacer esta charla en español porque queremos darle un poquito más sazón a la conversación. Hemos hecho las otras en inglés solamente, pero el día de hoy vamos a tener la charla en español y tengo el privilegio de recibir a alguien que le tengo mucho cariño, la he conocido por muchos años y hablaremos acerca de esto. Entonces, Gaby, bienvenida a este tu programa Chisme es Life, donde platicamos, donde charlamos, donde compartimos un poco de chisme, que es algo que mucha gente no entiende. El chisme fue creado porque muchas comunidades en América Latina no tenían un idioma escrito. Entonces platicaban, charlaban, pasaban información de una persona a otra, de los ancianos, ancianas a otras personas, pero ahora la palabra chisme y chismoso o chismosa ha creado o ha llegado a tener esta ah, mala, yo diría, reputación. Entonces, vamos a chismear un rato. Primeramente, bienvenida y gracias por aceptar la oportunidad de que una vez más podamos aprender de ti el día de hoy. Gracias, Rafa, por invitarme a tu chisme. Yo siempre he dicho que el chisme es vida, entonces sí. Good. Entonces, estás en el lugar correcto. Ahora, háblanos un poco acerca de dónde eres tú y por qué decidiste venir a esta comunidad. Pues yo originalmente soy de Guadalajara. Yo nací en Guadalajara, crecí un poco en Guadalajara, un poco en Aguascalientes, un poco en Colima, así a la redonda. Y Eh, a los 16 años me vine para acá, casi me faltaba una semana para mis 17 años y llegué a Rancho Cotari High School y de ahí me transfirieron a Petaluma High School y ahí hice mi último año de high school, pero no era un año como normal, lo que todos los seniors estaban haciendo, era un año que me acuerdo que tenía 3 horas de inglés al día porque pues yo no Ujú. hablaba inglés. Yeah. Y, y sí, entonces ahí hice mi último año y en Luma High School me gradué de, pues, pues sí, en mi senior year. Ya. Ya, y de ahí decidiste continuar con tus estudios. ¿Fue una decisión propia? ¿Fue algo que estabas motivada? O sea que a tu familia te empujó. Siempre tuve como el sueño de ser doctora, yo quería ser cardióloga. Y, y en México es muy diferente el sistema de educación. En México tú terminas tu preparatoria y te vas derechito a una universidad y haces tu carrera de medicina, si así lo quieres, y son 4 años y ya. Y entonces yo cuando llegué aquí, yo pues muy ilusamente pensé que era igual y Ujú. no es igual. Aquí es un sistema mucho más, bueno, muy diferente, bastante diferente. Entonces yo intenté pues buscar la manera porque mi mamá, bueno, mi mamá y mis padres estaban divorciados, entonces mi mamá no sabía tampoco el sistema de aquí porque pues llegamos juntas y, y ella solamente había escuchado como que era muy caro ir a la universidad. Entonces, pues uno no tenía los medios, ¿sabes? Ujú. Mi mamá era madre soltera aquí en un país donde no conocíamos, pues solamente teníamos unos tíos y ya. Y mi mamá limpiaba casas, yo le ayudaba en las tardes o ya que mis hermanos pues empezaron a poder trabajar, pues ya le ayudábamos todos, pero de principio sí fue como, pues yo me imagino como la mayoría de las personas que tienes que trabajar y tienes que hacer lo que se pueda y si te sobra tiempo, pues vas a la escuela. Y, y por eso creo que a veces es como, eso no se entiende muy bien de que tienes tu prioridad, pues es pagar la renta, porque Ujú. esa es la prioridad. Y después ir a la escuela. Entonces se necesita, yo pienso como que
muchas ganas de hacer lo que quieres y porque pues cuesta trabajo el hacerlo. Y sí, me fui a la escuela. Bueno, yo le pregunté a mi consejera ahí en la Perlum High School si podía ir a la universidad, pero bueno, no voy a entrar en detalles, pero prácticamente fue un poco grosera y racista. Entonces, yo pensé que yo no iba a poder ir a la universidad porque yo no sabía que existía el Community College. Ujú. Porque en México no No existen de la misma hay manera. un Community College. Allá son como carreras técnicas, Ya, pero no son como compatibles con el sistema universitario como ya. aquí. Entonces, yo eso no sabía. Y pues creo que cuando yo ya estaba como que dije, bueno, pues a mí no me toca escuela, ¿ves? Y hasta que fuiste a dar la charla y dijiste, ¿existe esta otra escuela? Todo el mundo Ujú. puede ir a esa escuela, todo el mundo puede ir y pedir dinero. Hay becas que todo el mundo puede accesar, solamente tienes que pedirlas y trabajar por ellas. Entonces, pues sí, fue como de la manera que fui a Community College y ya de ahí, pues los maestros te empiezan como a ayudar y te orientan, los consejeros, hay programas, yo no sabía que había programas como el EOP o am, ya ahorita ni me acuerdo cuántos eran, Ya. pero había muchos programas y entonces como uno que viene llegando no se las sabe todas y sí, sí te hace falta una persona como que te oriente y se Y, agradece mucho cuando le hacen eso. y eso es lo que yo veo como un problema, porque no nada más pasa cuando estás en la prepa y a veces los consejeros y consejeras, y obviamente va a haber buenos consejeros y consejeras y va a haber consejeros, consejeras que aunque haya cambiado la ley, no quieren aprender las nuevas leyes y no se educan, pero yo diría que hace muchos años, por lo menos en el Santa Rosa School District, en el Distrito Escolar de Santa Rosa, hace casi 20 años yo les ofrecí todo un entrenamiento donde les dije, yo les puedo crear un programa para que gente que acaba de llegar al país les podamos dar un entrenamiento, una orientación de, ¿tienes papeles? Qué bien, esto existe para ti cuando te gradúes, échale ganas, esto, el otro. ¿No tienes papeles? Esto existe y dijeron que no. Y 20 años después todavía no han aceptado esa orientación. Y es triste porque muchos y muchas estudiantes, si no tienes un buen consejero o consejera, si no tienes un buen maestro o maestra que toma responsabilidad y dice, mijo, déjame conectarte con esta persona que conozco, pues muchas veces dicen, oh, al campo o otros trabajos que son trabajos honrados, pero tal vez tenían metas esas estudiantes de ser ingenieros o ingenieras o lo que sea, ¿no? Entonces, viniendo a un colegio comunitario o yendo a una universidad es igual lo mismo, donde a veces, aunque haya un montón de recursos, si tú no has aprendido, si nadie te ha educado, que debes de alzar la mano y decir, hey, ¿qué otra cosa existe aquí? ¿Tienen terapeutas? No sabía. Tienen el FAFSA para gente con papeles. Tiene el Caldrimac para gente sin papeles. Que esta beca, que aquella beca, right? Ese es uno de los problemas muy grandes que nuestras familias migrantes, documentadas o indocumentadas, tienen de que nadie les da una orientación. Imagínate hasta cierto punto cuánto más, o tal vez ni hubieras necesitado venir al colegio de Santa Rosa, pero hubieras ido directamente a la universidad si desde el principio te hubieran dicho, hey, existe esto y esto para que te vayas directamente a la universidad y tal vez tu historia sería un poco diferente. Entonces, es importante, una vez más, que gente en la comunidad aprenda de que existen muchos programas, pero tenemos que alzar la mano y no tener miedo. Sí, yo pienso que es bien importante y a veces a lo mejor no necesitas como saber todos los programas, pero sí necesitas mínimo uno, porque sí hace muchísima diferencia. eh, si las clases son difíciles y tú no sabes que hay programas de tutoría gratis, tú no, tú fallas la clase y entonces tú dices, oh, yo no sé.
yo no sé ser buen estudiante y para qué Ujú, vengo a la escuela. Y entonces tienes como un montón de dudas de que tú no puedes. Y luego, como en nuestra comunidad, es bien es bien común que los papás siempre te dicen, es un burro. ujú. Y entonces, pues no, no eres un burro, las clases son difíciles y yo pienso que muchas veces no es cuestión de qué tan inteligente o no inteligente eres, sino qué tan perseverante eres. Absolutamente. Ya, y tengo esos padres y madres de familia que cuando voy a dar una lectura en una preparatoria o otros lugares, dicen eso de sus hijos, hijas, a veces cuando están sentados y sentadas junto a ellos y ellas. No, pues con con tal de que se gradúe de la prepa y ya, porque está bien burro, nunca le ha gustado la escuela. Bueno, tal vez es mucho más inteligente, right? Y tal vez no le gusta la escuela donde está porque sabe más de lo que otros estudiantes saben, pero si usted no tiene esas conversaciones, right? Yo he tenido absolutamente esas conversaciones y obviamente de ahí yo tengo la necesidad personal de corregir a esa madre de familia o a ese padre de familia. Like, no se habla así de nuestros hijos e hijas. El bajo autoestima. ¿Cuántos niños se lastiman a sí mismos? ¿Cuántas niñas se lastiman a sí mismas porque tienen un bajo autoestima y padres y madres nunca hablan con ellos y ellas, right? Ahora, ¿qué dificultades tuviste tú cuando estabas en el colegio? En el colegio local primero, y de ahí podemos hablar de los otros pasos. Pues yo, como te digo, no es que no era una persona como que sacaba puras As. Eh, en muchas clases sí, soy una persona muy dedicada, me gustaba estudiar, lo disfrutaba, es algo que disfruto el aprender cosas, pero no, el que disfrutes hacerlo no significa que es fácil. Ujú, Entonces, de principio yo estudiaba como leía y me acuerdo que no hablaba mucho inglés, entonces yo siempre como leía los libros de textos y tenía un diccionario a un lado y estaba como traduciendo las palabras, entonces como iba aprendiendo la materia, pero al mismo tiempo iba aprendiendo el inglés. ujú, Y ese fue uno de las cosas difíciles porque me enfocaba tanto como digamos en la traducción que a veces perdía el contexto de lo que estaba tratando de aprender y las clases van muy rápido, entonces realmente no había mucho tiempo como que para que lo digeriera bien la información. Yo no sabía que antes, y yo no sabía estudiar. Tienes que saber estudiar ujú, para estar en el colegio, no nomás es memorizo y vomito toda la información en el ujú, examen. Así no funciona. Entonces tienes que saber cómo conceptualizar, tienes que saber usar la información, tienes que aprender a estudiar y aprender a aprender es algo que yo no sabía. Entonces yo memorizaba y memorizaba las cosas y a la hora del examen no me salían bien y entonces reprobaba clases y entonces me sentía mal y decía, yo no debo de estar aquí, yo mejor me voy a poner a trabajar, eso sí me sale. Y, y pues esa fue como que una de las cosas ya después fue una maestra la que me dijo, dice, mira, es que yo veo que aquí estás todas las tardes. Dice, eres de los estudiantes que más tiempo pasan aquí en el laboratorio y, y aún así yo veo que tus calificaciones no se ven reflejadas. ujú. Dice, ¿cómo estás estudiando? Y yo, ¿cómo que como estudio? Pues es normal, ¿no? Y ya entonces ella me dijo, no, mira, es que si solamente tienes que memorizar conceptos, se estudia de esta manera. Si tienes que aprender cómo usar esta información, se estudia de esta otra manera. Entonces, para mí, eso fue como lo que hizo la diferencia. Ujú. Porque yo antes, sí, yo soy una persona muy determinada, entonces fallaba, por ejemplo, las matemáticas. La clase de cálculos me costó trabajo, como no tienes idea. La reprobé, la pasé a la tercera. La clase de química también me costó pasarla a la tercera. Este, y la clase ¿de qué otra? De química me costó, unas de biología me costaron muchísimo trabajo también. Entonces, pues yo sí reprobé varias clases y las tuve que volver a tomar hasta que aprendí que tenías que saber cómo aprender.
Absolutamente. Ya, y eso es una de las cosas que le digo a la gente, que las escuelas preparatorias muchas veces no educan a estudiantes a cómo estudiar a nivel colegial o universitario. Y entonces vienen aquí, tuve un estudiante esta semana antepasada que tenían que hacer un póster que representaba algo relacionado con con la clase. Y el estudiante vino después de clase en preparación para su examen y dice, pero ¿cómo quiere el póster? Le digo, esto incluye arte, análisis crítico y una vez más, tú tienes, no te puedo decir cómo hagas todo. Dice, pero en la prepa era tan fácil porque te decían, recuerda esto, memoriza aquello y como dices, regrésalo cuando ya te demos examen y si lo haces correctamente, pasa. Si no lo haces correctamente, no pasa. Le digo, este es colegio. Aquí te estamos enseñando a pensar por ti mismo, no a memorizar. Y se fue Sí. bien frustrado de la clase. Y cuando regresó esta semana, y vio los trabajos tan creativos que todos sus colegas habían hecho, estaba súper sorprendido porque a él no lo educaron de la misma manera. A él lo educaron solo a memorizar. Y eso se vuelve problemático y ahí es donde empiezas a justificar, yo no pertenezco en el colegio, soy muy tonto porque ya mi papá me lo dijo 27 veces y mi mamá me aventaba la chancla o lo que sea, right? La gente tiene esa negatividad, ese bajo autoestima antes de entrar a un sistema que es completamente diferente. Yo por eso le digo a la gente, tú que migraste, yo que migré por necesidad a este país, la migración de México a los Estados Unidos es una cosa, la migración de la prepa al colegio, universidad es otra migración completamente diferente. Y a veces nuestros padres dicen, pero ¿por qué te la pasas en la escuela tantas horas cuando aquí, Juanita ya está ganando, ahí limpiando casas u otras cosas, y tú que no, que ahí te la pasas de las 8 de la mañana a las 10 de la noche? ¿Qué estás haciendo ahí? Nada más andas buscando novio. He Sí. tenido mamás que le han dicho eso a sus hijos, o más que nada a sus hijas, cuando las hijas se la pasan en el colegio estudiando por horas y horas y horas. He tenido mamás que me han venido a visitar a la oficina para preguntar, ¿dónde anda mi hija? Right? Como si yo los ando siguiendo por todo el colegio. Entonces, es súper importante que entendamos esto y es parte de la razón para nuestras gentes que nos escuchan de que decidimos hacerlo en español en vez de inglés, porque esto tiene que ser entendido no nada más por las estudiantes, pero padres y madres de familia. Entonces, tuviste dificultades, pero sobresaliste. Me acuerdo cuando venías a la oficina y una de las cosas que siempre me agradaba mucho era esa sonrisa, que Oh, sabías que tenías dificultades, sabías que tenías que tratarle esta clase, sabías que esto y lo otro, pero encontrabas esa motivación para continuar. Y eso era algo que siempre me admiro de ti, porque no te venciste como miles de otras personas que han pasado por mi oficina. mi motivación fue mi madre. Bueno, es lo que te iba a preguntar, es la que te motiva. Mi motivación para mí fueron mis padres, pero también un hermano que falleció en este país, right? Y cuántas veces la vida estaba tan difícil aquí, pero sabíamos la motivación, sabíamos la razón por la cual queríamos continuar. ¿Cuántas veces consideraste salirte del colegio, pero esa motivación te mantuvo aquí? Ay, demasiadas. Cada que reprobaba era como que yo no puedo, yo soy burra, ya sabes, del cassette que nunca falta. Y, y yo veía a mi mamá pues mi mamá tenía 4 hijos, ella sola, en un país donde no hablábamos el idioma, donde ella tenía que trabajar para nosotros y además ella se metió al colegio también. Ujú, Ella iba al colegio, ella sacó su certificado de inglés, sacó sus otras clases que le ujú. gustaban
y ella iba, o sea, yo me acuerdo que era como días inmensos, era como más de doble trabajo porque trabajaba, iba a la escuela, atendía a los niños. Entonces, yo, yo sentía vergüenza, yo decía, ¿cómo es posible que yo, que yo, que yo no tengo esa responsabilidad tan grande de ser mamá, eh, quiera rendirme si ella no lo hace? Entonces, yo no puedo ser así de grosera con ella Mm, porque ella está haciendo todo este esfuerzo para que mis hermanos y yo tengamos un mejor futuro. mm, Ella no lo hace porque le gusta trabajar todo el día. mm. Eh, ella no lo hace para darnos un ejemplo y para que venimos a este país para hacer otras cosas que a lo mejor en nuestros países no es tan fácil hacerlo. Entonces Yeah. yo creo que por respeto a eso yo siempre tuve pues sí, esa intención de lo tengo que hacer porque es deshonrar ese trabajo. Ya, ya, no, y yo me acuerdo que a veces llegaba al punto de que yo memorizaba la contraseña y el correo electrónico de tu mamá cuando hacíamos la aplicación de ayuda económica, porque una vez más era una de esas cosas de que tu mamá siempre estaba ahí, siempre trataba, y siempre te empujaba, espero no físicamente, pero siempre te Sí. empujaba para que sobresalieras. Pero ella también, una vez más, le echaba unas ganas, ¿right? Y esa es la diferencia. Hay una cosa que acabas de mencionar, que yo siempre digo, no venimos a sobrevivir, ya estábamos sobreviviendo en nuestros países, venimos a sobresalir. Y eso nos lleva entonces de que encontraste algunos apoyos en el colegio y terminaste todos los requisitos y de ahí, ¿qué hiciste? Me fui a Sonoma State. eh, Igual yo no sabía, por ejemplo, yo aquí les oía ya hasta que yo estaba ahí en Sonoma State decían, no, es que yo apliqué a 10 universidades y escogí esta. Y yo, ¿cómo que aplicaste a 10 Ujú, universidades si no nomás está Sonoma State? No, es que hay muchas. ujú, Y yo como que pues pues esa es otra de esas cosas que yo no estaba muy enterada de que yeah, tenías que aplicar a muchas cosas. Esa fue pues una de las cosas. Y de ahí, bueno, pues me fui a Sonoma State. Ahí sí terminé, pues ahora yo ya llevaba muchas herramientas de cómo estudiar, yo ya llevaba como el inglés más avanzado, ya tenía más estrategias ujú, eh, para, para, para tener, digamos, tener éxito en la escuela, ¿no? Entonces, terminé terminé mi licenciatura, mi bachelor's en biología y me gustó bastante. También allí en Sonoma State me encontré maestros. Bueno, la maestra que tuve en el JC, que fue la que me dijo que tengo que aprender a aprender y me enseñó cómo hacerlo, también me dijo, mira, para lo que tú quieres hacer, tienes que hacer como internships y tienes que hacer estas otras cosas extracurriculares ujú, que yo decía, pues yo voy a la escuela y ya es suficiente, ¿no? ujú, Para mí eso era demasiado. No, tienes que hacer voluntariado, tienes que hacer internships, tienes que tener experiencia en la vida real. Entonces ella me conectó de cómo tener experiencias y tuve una experiencia de verano, le llaman, una, pues, una internship de verano en el Museo de Ciencias en San Francisco. Y también eso fue para mí como que ya empiezas como a tener un consejero, otro consejero, otro consejero, entonces te van guiando por ese camino y se me hizo más fácil una vez que ya tuve más estrategias, como ya no iba tan a ciegas. ujú, Y pues ahí terminé mi licenciatura y también había un programa que se llamaba McNair Scholars yeah, y ahí conocí, como yo le llamo mi familia, ahí conocí pues muchas personas que me ayudaron a aplicar para seguir en la escuela, para tener una maestría. Y entonces apliqué a una maestría. Ahí ya entendí que tenías que aplicar a más escuelas. Apliqué a ujú. 10 escuelas y de 10 escuelas me parece que me aceptaron 3 o 4 y escogí Sonoma State. Me quedé en Sonoma State y ahí terminé mi maestría en ciencias.
Una vez más, es esa guianza que muchos y muchas estudiantes no tienen desde una edad temprana. ¿Y cómo va mamá o papá guiarte? Right, cuando ellas tal vez nunca terminaron sus estudios. Sí tenemos gente que migra a este país que tiene licenciaturas o a veces doctorados o lo que sea, pero la mayoría de nuestra gente que tuvo que migrar por razones económicas no tienen ese entendimiento y como mencionabas, el sistema, por ejemplo, en México es diferente del sistema educacional de los Estados Unidos y como resultado de eso terminas en una situación donde no necesariamente sabes cómo todo funciona. Esto de que dices de que, oh, no sabía que tenía que aplicar a todas estas universidades, right? Am, He tenido varias estudiantes que aplican a una y a veces no les aceptan esa y dicen, oh, tengo que esperar otro año. And it's like, no, debiste de haber aplicado a todas estas para que así tuvieras primera opción, segunda opción y así. Pero una vez más, no sabemos lo que no sabemos. Entonces, ¿hiciste tu maestría? ¿Se te volvió un poco más fácil para el tiempo de hacer la maestría? Sí, sí, ya era diferente porque yo ya tenía, bueno, como había ido a Sonoma State, yo ya conocía a los maestros, yo ya conocía como a este programa que donde yo te digo que ahí me iba todo el tiempo a hacer mis tareas y ellos te ayudaban. Ese programa se especializaba en ayudarte a entrar a grad school. Ujú. Entonces, y nos daban workshops cada semana y aparte tenías una comunidad. Creo que para mí, cuando ya fue más fácil, fue cuando yo ya encontré una comunidad. Ya. Para mí eso fue la diferencia, el tener una comunidad con quien reías, con quien llorabas, con quien, sí, o sea, si te aceptaban en una escuela, todo el mundo se alegraba Ujú. y si te rechazaban de una escuela, todo el mundo decía, no te preocupes, siguen más cartas y Ya. Ya, y esa es una vez más la familia fuera de casa. Right. A veces no tenemos familias sanas en casa para empezar, pero aquellas personas que tienen familias sanas, de todos modos, esta se vuelve la familia académica hasta cierto punto, donde a veces 20 años después todavía estás en contacto con alguno o alguna de ellas, de estas personas y vas y visitan y todo ese tipo de cosas. Y este programa es un programa federal diseñado específicamente para encontrar estudiantes que necesitan ese apoyo para que puedan continuar con sus estudios después de de la universidad y vayan a hacer maestrías o doctorados y todo ese tipo de cosas. Entonces, tú hiciste tu maestría y te fuiste a trabajar. ah, no. Ah, eso es donde queremos ir. ¿De ahí qué hiciste? Pues igual volví a hacer una otra vez cuando me gradué de la maestría, hice otra ronda de aplicaciones a otras 10 universidades. Bueno, esta vez fueron 8 y me aceptaron también como en 4. Casi siempre te aceptan como en la mitad de lo que aplicas. Y me aceptaron en 4 universidades y acepté la oferta de UC Berkeley y me fui a UC Berkeley a hacer mi doctorado en biología integrativa. Y ahorita vamos a agarrar más detalles de ese doctorado, pero es interesante cómo cambia la conversación, ¿right? Aplicaste a 8, te aceptaron 4, pero tú decidiste a cuál querías ir, ¿right? Yo acepté, dices, la oferta que me ofrecieron. Ya no es que espero me acepten en una universidad, pero oh, me aceptaron a estas universidades y ahora yo decido a cuál voy a ir. ¿Cuál fue el enfoque de tu doctorado? Yo estudié, bueno, se llama la carrera, se llama biología integrativa. Eso quiere decir como que tú usas diferentes áreas de la ciencia. Yo usé como genómica, usé otras palabras así Ujú. más, más extrañas, pero usé diferentes, mm, diferentes áreas de la biología para crear un proyecto. Esa es la biología integrativa. Este, y lo hice en tortugas marinas porque a mí me interesaba mucho la biología marina, me interesaba Mm. mucho la conservación, me interesaba mucho pues los cambios antropogénicos pero a fin de cuentas por el COVID
mi proyecto que yo había propuesto no funcionó porque ya no podía hacer muchas cosas porque cerraron todo. Entonces yo tuve como que adaptarme a lo que fuera posible y del proyecto que yo había propuesto era más como trabajo de campo, más estar como en comunidades, en la playa, todo eso. Y no pude hacer nada de eso. Mi trabajo tuvo que ser más como de laboratorio. Tuvo Ujú, que ser más como molecular, celular, de esas cositas así chiquitas que, que no se ven mucho. Entonces, ujú. pues tuve que aprender un montón de cosas y en ese sentido fue difícil porque pues como tú dices, es como diferente, no te da, nadie te da las cosas en la mano, tú tienes que ir y aprender y a veces te cuesta mucho trabajo encontrar las respuestas, pero pues ese es el propósito de un doctorado, que tú seas una persona o un investigador independiente, que tengas tus propias ideas, que sepas cómo hacer tus propios proyectos y desde el diseño, desde conseguir todas las cosas, desde realizarlos y terminar, hacer un trabajo final. Entonces, pues a fin de cuentas fue más como molecular y celular todo lo que hice, pero me gustó bastante. Definitivamente, tuvimos recientemente a uno de mis, yo le digo mis muchachos, porque también lo he conocido desde que tenía 17 y ahora es el doctor Eric Palafox, quien se graduó de Davis en geología. Y a él le pasó lo mismo, de que tenía una idea grande, pero porque él era indocumentado, no podía viajar a Italia, donde él quería ir a hacer su estudio con piedras y tuvo que recrear todo su plan y luego llegó el COVID y de pronto se hacen como 20 veces más difícil porque era en Kansas y no podías viajar a Kansas a colectar todos estos y estar en el laboratorio con un montón de gente, no era autorizado y él tuvo que cambiar su plan completamente de un día al otro, literalmente, lo cual suena como que es lo que tú tuviste que hacer. ¿Cuántos años te tomó el doctorado? El puro doctorado, 6. So, una de las cosas de que la gente durante estos tiempos, las comunidades jóvenes ya nos están manipulando las redes sociales y todo lo demás, nos manipula a tener todo rápidamente, right? Con los celulares empezamos a que todo es inmediato, todo es inmediato, todo es inmediato y no hay mucha gente que quiere esperar un año, 2 años o 6 años para agarrar estos doctorados. Am, pero esa es la diferencia. Hace como 20 años casi, 2010, hace 15 años, am, las estadísticas decían que en la comunidad latinx, necesitábamos 500 personas que se acababan de graduar de la prepa e iban a un colegio comunitario o universidad para terminar con un doctor o doctora. Right? Y ahora el número es mucho más grande porque muchos latinos, latinas, ni de la prepa se gradúan, pero las que se gradúan de la prepa, una vez más, muchos de ellos, ellas, después del primer semestre, después del primer año, ya no regresan a estudiar. Entonces, ahora que tienes el doctorado, es importante de que la comunidad reconozca que empezamos tal vez con unas 750 personas para que una persona, tú en este caso, recibieras este doctorado y eso es algo que se debe de celebrar, esto es algo que se debe de reconocer, porque de la jovencita que yo conocí en la preparatoria a la doctora que está visitándonos el día de hoy, es también un mundo diferente. Right? Eres una persona que trabajó muy duro para este título y una vez más es un honor todavía conocerte después de tantos años. Como alguien que está acostumbrado a que vienen, me visitan a la oficina 2, 3 veces al año y se van y ya cuando se transfieren se olvidan porque es parte de lo normal, right? Pero que tú y yo todavía estamos aquí conectados después de no sé cuántos años y que regresas a con este nuevo título, porque lo recibiste recientemente, si entiendo correctamente.
Y en julio me gradué. Exactamente, de la universidad pública más prestigiosa del mundo. Es una cosa de que no sé por qué no te han aventado una o hecho una fiesta grandota o un reconocimiento, porque es tan raro, si no otra palabra, que describa lo que has completado. Entonces, espero que para gente que escucha esto, reconozcan todo el trabajo. Espero tu mamá esté feliz con lo que has obtenido. Y al mismo tiempo, para padres, madres de familia, en vez de decirle cosas negativas a sus hijos, sus hijas, debemos de decirle, échale más ganas. Y no te puedo apoyar con la matemática, la biología, la química o lo que sea, pero vamos a encontrar a alguien que te pueda apoyar con eso. Y no esperar hasta que vayan al colegio o la universidad, pero desde que están chiquitos, chiquitas, porque eso hace la diferencia. Eso es todo lo que necesitan. ¿Ya? Eso es todo. Ya. Muchas veces los papás, como digo, las mamás se lavan las manos y dicen, "Oh, es que yo no sé, right?" Pero esa es la intención. Alzamos la mano y decimos, ¿hay alguien aquí que puede dirigirme a dónde, right? ¿Y por cuántos años ha sido un privilegio de que mensajes de por correo electrónico o de voz empiezan con, oh, la señora fulana me dirigió a usted porque usted trabaja en el colegio y usted es la persona que va a ayudarle a mi hijo? It's like, okay. Right? Like, esa es la cosa, right? Con el tiempo la gente tiene esa confianza, lo cual es un honor, el poder saber que alguien allá le dijo a alguien que se comunicara, porque uno piensa, recientemente una colega me estaba diciendo, si no estuviéramos en este lugar, ¿cuántos otros y otras estudiantes no tendrían una cara familiar, una voz que les puede hablar a los padres en español? A veces empiezo las conversaciones con, ¿quieren la conversación en inglés o en español? Y los hijos muchas veces, sin pensarlo, dicen, oh, en inglés porque yo no entiendo mucho. Ok, qué bien por ti, pero necesitamos que tus padres entiendan lo que va a suceder en los siguientes 2, 3, 4 años. Ahora, tienes el doctorado, ahora eres la doctora Gaby. ¿Qué vas a hacer con ello? Pues ahorita estoy trabajando con la comunidad eh, latina, viendo unas adaptaciones como, bueno, eso es demasiado aburrido, pero lo estoy usando. Ya no estoy trabajando con animales marinos. Ya no estoy trabajando ni con animales marinos, ahora trabajo con humanos y trabajo con comunidades hispanas viendo problemas que tienen como de problemas para dormir, para problemas cardiovasculares. Eso Ya. es. Me Y pues se ve. imagino, no, me imagino que es un trabajo que te hace sentir bien porque estás apoyando a la misma comunidad que siempre has querido apoyar. Y pues es que esa es la idea que, pues no sé, si yo pasé, no sé, 15 años en la escuela, pues tal vez la persona que sigue detrás de mí no tenga que pasar 15 años. Y pues yo creo que también tú por eso lo haces, porque de eso se No, trata. no, absolutamente. Por primera vez, una colega, ahora que estoy enseñando clases tiempo completo, por primera vez, la decana que supervisa nuestros departamentos, vino a hacer mi evaluación, la semana antepasada, creo fue, y me escribió un correo que me hizo sentir completamente diferente. Y lo tuve que leer Sí. 2 veces y me dice, Rafael, fue un placer estar en tu salón con tus estudiantes, dice. Y es interesante, dice, es un placer saber que tú todavía escoges trabajar para este colegio. Right? Yo ya completé, creo, 21 años, casi los 22 en enero, en estas posiciones profesionales, pero nadie me lo había presentado así, que yo escojo si me quedo aquí o no. Para mí siempre había sido de que yo vengo de una comunidad indígena en Oaxaca, donde el servicio al público, eso es lo que hacemos. So, tú no decides
necesariamente qué es lo que vas a hacer hasta cierto punto, donde el mundo decidió que vas a caer, ahí caes. Y una vez más, casi 22 años aquí en este colegio, con muchas dificultades por muchas razones que no vamos a discutir aquí. Am, pero una vez más, para mí, nadie me ha dicho que yo escogí estar aquí. Para mí siempre era casi el mandato que existía, porque mi comunidad indígena de las comunidades mixtecas así lo requieren. Entonces, es una cosa que estaba yo sorprendido y se lo mencioné cuando tuvimos nuestra siguiente junta, y esta persona estaba también sorprendida que yo lo vi así porque nunca lo habíamos visto así. Y ahora tú que estás haciendo este trabajo una vez más, el servir al público es una cosa que a veces es difícil por muchas razones, muchas veces es la política y toda la cosa, pero cuando sabes que alguien se ha beneficiado de tu trabajo, es un sentimiento completamente puro, único, right? Diferente. Especialmente si es tu comunidad que sabes que la pasa a veces tan difícil, como hay tantos problemas, tantas injusticias que ves día a día y que te da, te da mucho coraje porque, pues porque son parte de esa comunidad y a veces toca agachar la cabeza, pero hay veces que no agachas la cabeza. Y esa es la otra cosa, que gente muchas veces que hace este trabajo, no muchas veces, casi diariamente, tienes que decidir entre voy a alzar la mano y arriesgar mi trabajo o voy a quedarme callado, callada y dejar esta pasar para que esté yo aquí mañana, right? Y alguien que básicamente muchas veces mi trabajo ha estado en riesgo, am, nunca me he sentido mal de de tener que arriesgar mi trabajo para trabajar con mi gente. Pero también hay gente que, especialmente cuando tienes familia, tienes que pensar, bueno, también necesito pagar mi renta y mi comida y todo lo demás. Pero una vez más, este tipo de trabajo no es fácil y no es para toda la gente. Entonces es bonito saber que tú ya estás haciendo ese trabajo con estas comunidades, y que una vez más tu preparación académica te ha llevado a esta oportunidad. So, ¿cuántos más años vas a estar ahí? ¿O cuándo vas a regresar al condado de Sonoma? Porque no estás en el condado de Sonoma ahorita, No. pero, ¿cuánto tiempo le vas a, o planeas enseñar clases en academia o planeas continuar? Hay gente que empieza sus propias organizaciones, sea lucrativas o sin fines de lucro. ¿Qué tienes en mente? Pues tengo varios proyectos en mente. Bueno, tengo una organización sin fines de lucro con un compañero precisamente que conocí en Sonoma State. Y esa me gustaría seguirla. Esa es una organización que es para enseñar ciencia a los niños, y, pero lo hacemos en español. Entonces, esa es una de las cosas que yo no, como que está muy cerca de mi corazón, porque yo pienso que se empieza desde chiquito a decirles que es algo que pueden hacer. Ujú. Y la otra cosa es otra organización, bueno, que estamos, es un proyecto que tenemos con unas compañeras del doctorado, unas latinas de diferentes nacionalidades, pero otra de los problemas que hay en las ciencias es que las mujeres están o sea, el ser mujer en el área de la ciencia latina es como muy raro. Ujú. Entonces, esta organización es para crear esos puentes entre las latinas. Ya, Ya, no, de que por muchas décadas los hombres han sido doctor fulano de tal, biólogo, físico, químico, lo que sea, ¿no? Y las mujeres, y luego las mujeres latinas
en esta área. Por eso digo que el que tú tengas un doctorado debe de ser reconocido porque hay tan pocas mujeres, pero mucho menos mujeres de color, mujeres latinas. Entonces, es bonito que tienes estos proyectos en los que estás trabajando con otras personas, en lo que estás haciendo otro trabajo ahí para ayudar a la comunidad. ¿Regresarías al condado de Sonoma? ¿Regresarías Ese al es área mi de la sueño. bahía? Sí, ese es mi sueño. Tal vez como dar como, bueno, en la ciencia se usa tener tu propio laboratorio, entonces sí, me gustaría tener mi propio laboratorio. Bueno, la carrera es como tienes tu laboratorio, das clases Ujú. y, y puedes tener tus proyectos aparte como regresar, regresar a Sonoma, sí, me gustaría mucho. Ya, Porque y aquí de está ahí, mi familia. exactamente, y de ahí parte de lo que hacen muchas de estas personas, una vez más, publicas algo y de ahí te invitan a dar lecturas por todo el país y todo lo demás. Entonces, una vez más, esto es para mí una buena reunión, porque ya tenía un poco de tiempo que no nos habíamos visto, pero que ahora ya tienes ese doctorado en un año. Conozco dos personas ahora que han agarrado su doctorado, el doctor Eric Wow. y tú. Una vez más, en tantos años son las únicas personas. Ahorita estoy esperando a que Jorge, mi otro muchacho, agarre su doctorado en medicina. Todavía le faltan, creo, 2 años, pero poquito a poquito, right? Poquito a poquito, de miles de personas que no se vencieron o que el sistema no les empujó fuera de la escuela. Que no tuvieron otras dificultades, ustedes están empezando a llegar a estas metas propias que ustedes se pusieron. Entonces es muy bonito ver aquí en Chisme is Life, en lo que hemos estado chismeando, de que esperemos la comunidad aprenda de que es posible obtener estos títulos educacionales, pero que se requiere toda una comunidad de apoyo para que uno pueda sobresalir. Sí, y no rendirse. Ya. Si te hubieras quedado en México, ¿hasta qué nivel crees que hubieras llegado? No sé, pues allá quería ser como doctora, no sé si hubiera sido doctora. Ujú. De, pero allá es, bueno, siento que allá no hay tantos, o al menos cuando yo estaba más joven, no había becas y no había, todo lo tenías que pagar tú. Me acuerdo que estábamos, como estaba en la prepa y las clases de biología en la prepa no tenían para los laboratorios, tú tenías que pasar a la carnicería por un corazón de puerco para estudiar el corazón y cosas así. Ah, No hay dinero para la ya, ciencia. ya, Entonces a lo mejor hubiera sido como un trabajo un poco más con, como más como los clásicos, ujú, pero no un trabajo. eh, Creo que la carrera que escogí es muy abierta a posibilidades. Puedes hacer muchísimas cosas y eso es ya, lo que me gusta bastante. definitivamente. ¿Irías a México a enseñar clases si te invitaran? Sí, pero como invitada. Pero yo creo que la comunidad aquí es como, allá es como lo dijiste al principio, a veces no se viene la comunidad que tiene más educación. A veces se viene la comunidad que necesita por cualquier cosa migrar de país. No creo que nadie dejamos nuestros países por gusto. Eh, Pienso que es algo, en mi experiencia, es algo muy difícil dejar tu país, dejar tu cultura, tu comida, Ya, eh, tu gente. Es algo muy difícil, no es algo que lo hacen nada más por gusto. ujú. Ya, Pero absolutamente. Ya, continúa. sí me gustaría como a lo mejor talleres o cosas así. Pues el proyecto que tenemos de mujeres sí, está basado en colaboraciones internacionales con otros, con varios países de Latinoamérica, Qué bien. Entonces, tal vez vas a poder viajar a visitar algunos de esos países. o mínimo virtual, sí. Ya. Bueno, así se empieza a veces, definitivamente.
Ya, cuando nosotros empezamos con mi otra organización sin fines de lucro, Líderes del Futuro, avanzando, empezamos con conversaciones virtuales hasta que pudimos visitar y ahora visitamos 2 veces al año. Y una vez más es uno de esos beneficios a la comunidad de allá y a la comunidad de aquí. Entonces, una vez más, esta conversación, yo diría, espero beneficie a esos padres, madres de familia que a veces no entienden las dificultades que sus hijos, hijas están pasando y a los jóvenes y jovencitas que están empezando a perder ese tipo de esperanza de que el colegio también es para ellos y ellas, porque aquí estás tú como ejemplo perfecto de que es posible poder hacer esto. Sí. Mi mamá cuando me gradué me dijo, es que tú eres muy inteligente. Le dije, no soy inteligente, solamente trabajo muy constantemente. Y no tengan miedo como, no es tener miedo de, ay, me va a llevar 10 años llegar a mi meta. No lo veas así, si lo ves así, nunca vas a empezar. Yep, Pero si lo ves absolutamente. como un pasito, ahora voy a hacer 3 clases, este semestre son 3 clases, el siguiente semestre son otras 3 clases y así Yeah. más fácil. No, absolutamente es como cuando la gente empieza un nuevo proyecto, pero tienen que empezar el proyecto, no nada más planearlo y decir, oh, ¿sabes qué? Me doy cuenta que mi negocio va a tomar 5 años. Sí, pero los 5 años van a pasar, quieras o no quieras. Es dónde vas a estar en 5 años, right? Entonces, una vez más, es un orgullo platicar contigo el día de hoy, y espero que regreses de vez en cuando a contarnos cómo estás y cuándo vas a regresar al condado de Sonoma para que podamos colaborar y hacer otros proyectos. Y una vez más, es un placer saber que has logrado esa meta del doctorado y ahora te podemos llamar Doctor Gaby. Aquellos que te conocemos por tantos años, porque una vez más ha sido muy bonito ah, platicar de vez en cuando, pero ver el entusiasmo que siempre tienes al aprendizaje. La última vez que hablamos, estabas hablando de tortugas como si fueran mágicas en alguna forma, y me imagino son mágicas, yo todavía no lo he notado, pero yo quise hacer el chiste en la radio de que estabas trabajando con las ballenas y tú dices, no, 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 son las tortugas. Y dije, las tortugas, y tú ahí nos aventaste un poco de conocimiento acerca de lo mágicas que son las tortugas. Entonces, una vez más, sé que si terminas como profesora o terminas en cualquier proyecto, ese tipo de energía siempre lo vas a traer para la gente y es muy bonito el ver eso. Esa, Gracias. ya, no, esa sonrisa que estás haciendo es la sonrisa que has tenido todo este tiempo. Y una vez más, agradezco que tomaste el tiempo para estar aquí con nosotros, nosotras, en Chisme is Life. ¿Algún último comentario que te gustaría hacer antes de que nos vayamos? No, pues a los padres de familia que están escuchando, pues que impulsen a sus hijos a lograr sus sueños. Cualquier sueño que tengan, yo pienso que no es imposible. Y pues a los chicos que están escuchando, a los muchachos que no se rindan en sus sueños, porque como tú dices, eventualmente el tiempo va a pasar, pero depende de uno ir a perseguir sus sueños, porque son, sí, son alcanzables y los vas a perseguir, pero si estás sentado esperando que te lleguen, pues no te llegan. Absolutamente. Y con eso agradecemos a la doctora Gaby Arango por estar aquí con nosotros, nosotras, en el programa Chisme is Life, y esperamos que tengan una bonita mañana, una bonita tarde, una bonita noche. Hasta luego.